antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Cara dura, que vive de rentas, vive de la política, vive de su familia, vive de una herencia, pero no hace nada. Y se refiere a los cartoneros diciendo ¿por qué no van a laburar? Más de una vez he visto desde la ventana a personas que buscan en la basura, seleccionan, acarrean y cuidan nuestro planeta porque hacen posible el reciclado. Bueno, esa es parte de una homilía que quedó para la historia, la última que ha dado como obispo de La Plata, porque Víctor Manuel Fernández, el padre Tucho, oriundo del CIDE Gijena, a partir de septiembre tendrá un escritorio en oficina en el Vaticano, con lo que ello implica. Primero fue nombrado como el responsable de un dicasterio, que ya voy a preguntar a quienes saben de esto de qué se trata, y ahora fue nombrado cardenal, responsabilidad que aceptó y asumirá en los últimos días del mes de septiembre. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto para la iglesia riocuartense, para el rol del propio padre Tucho? Se lo vamos a preguntar al padre Raúl Frega, que siempre nos ayuda a entender de estas cuestiones que van sucediendo en la iglesia y que terminan transformando a un vecino que caminó años entre nosotros y formó sacerdote como una de las figuras claves de la institución más milenaria que tiene el mundo globalizado. Padre Raúl, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Nos escucha, padre? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, tenemos un problema con la comunicación con el padre Raúl Frega, a ver si podemos recuperar la línea. Recién teníamos al padre Frega en contacto. Bueno, la figura del padre del padre Tucho, fue creciendo en importancia, siempre fue un asesor, un colaborador directo de el obispo Bergoglio, que fue ganando espacio a partir del encumbramiento de Bergoglio como máximo pastor de la Iglesia Católica. Y ahora logra esto que vamos a intentar explicar de qué se trata. Padre Raúl, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Guillermo, buen día para todos. Bueno, usted lo conoce mucho al padre Tucho. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esta designación del fin de semana como cardenal? En términos futbolísticos, es jugar en primera de un equipo grande. Sí, exactamente. Yo de fútbol sé muy poco, pero entiendo la metáfora y coincido que es adecuada. Pero me quedo con una introducción porque yo te escuchaba, era vos el que no me escuchaba recién, que fue alguien que caminó entre nosotros en esta ciudad, en Algeciras Gijena, en la diócesis de Río Cuarto, y formó los sacerdotes. Yo, como otros sacerdotes, todos los que hemos sido formados en estos últimos 20 años, hemos tenido a Tucho como profesor, como formador. En mi caso mío también lo he tenido como párroco en la emblemática parroquia Santa Teresita, que para él es una de las experiencias más fuertes de su vida. Y creo que eso es lo importante a rescatar, más allá de los dones particulares de Tucho, sus capacidades, que también obviamente en estos nombramientos eso es mirado. Siempre que el Papa nombra un cardenal, está nombrando también el camino de una iglesia, de una representatividad también de una cultura, de una tierra. Por eso la insistencia, por ejemplo, de Francisco de nombrar cardenales de distintos lugares del mundo, donde antes tal vez no había nombramientos de ese tipo. Uh-huh. ¿El cardenal es la máxima prelatura que un religioso puede aspirar, padre Raúl? En un sentido podría ser. O sea, nosotros cuando nos ordenamos de cura ya llegamos a lo que queríamos, después todo lo otro son llamados a un servicio. Si lo comparamos con otra cuestión humana se entiende que es como la responsabilidad mayor.
pero bueno, no todos tienen esa responsabilidad y a veces no la aceptan. Hace unos días un obispo que había sido elegido en Rosario como obispo auxiliar terminó renunciando porque se dio cuenta que prefería seguir siendo un cura corriente y trabajando, y todos entramos al seminario para eso. Después lo otro y los procesos personales de la iglesia, los propios carismas, a veces abren puertas para este tipo de servicios, pero sinceramente hoy en día es un gran peso cualquiera de estas responsabilidades. ¿Nos puede explicar de qué se trata? Porque primero lo nombró al frente de un dicasterio. ¿Qué es esto? Bien, él lo nombra en el dicasterio de Doctrina de la Fe, que podríamos decir que es uno de los ministerios más importantes, para hacer un paralelismo con algo que conocemos todos, que son las estructuras de gobierno. El Papa tiene ministros o ministerios que lo ayudan. El de la Doctrina de la Fe sería el que maneja todo el pensamiento católico, lo que se escribe, lo que se enseña, las universidades católicas del mundo. Es lo que antes se llamaba el Santo Oficio, es el lugar que ocupó, por ejemplo, para darle su importancia, el cardenal Ratzinger durante el pontificado de Juan Pablo II, quien después fue Benedicto XVI. Él vendría a ser el sucesor de Ratzinger en ese cargo, así que es uno de los más importantes. El otro cargo importante es el secretario de Estado, que se encarga de todos los vínculos políticos con los países. Así que es un lugar muy trascendental. Uh-huh. Y forma parte de una especie de gobierno que está junto al Papa, digamos, él va a tener un lugar de trabajo cercano a Bergoglio. Sí, es el equipo de trabajo más cercano al Papa. Después todos los cardenales, que son el colegio que ayuda al Papa en el gobierno. Evidentemente que un cardenal que tiene un ministerio en la Santa Sede, que vive ahí a pasos del Papa, no es lo mismo que un cardenal que vive en otra parte del mundo, que también le acerca al Papa otras miradas, pero desde otro lugar. Uh-huh. Pero sí, es como el equipo más cercano al Papa. Evidentemente el Papa no puede hacer todas las cosas y por eso confía en estos asistentes particulares, en cada uno de ellos en una rama especial de la administración de lo que es la Iglesia. Pensemos que son 1.000 millones de cristianos, son cientos de diócesis, miles de obispos. O sea, es una estructura que tiene que ayudar al Papa a acompañar toda esa vida de la Iglesia. ¿Y para poder asumir en el dicasterio lo tenía que nombrar cardenal o podría hacerlo sin ser cardenal? Habitualmente los que se ocupan esos lugares terminan siendo cardenales. Ajá. Porque son precisamente los ayudantes más cercanos, y los cardenales en la tradición de la Iglesia son los que el Senado del Papa. Uh-huh. Entonces, habitualmente quien es nombrado en un dicasterio automáticamente es nombrado cardenal. En este caso la coincidencia ha sido en una semana. Eso no es tan habitual porque el Papa nombra cardenales una vez cada un año y medio. A medida que bajan la cantidad de electores, que son 120 como un piso, a medida que los electores van cumpliendo 80 años, van quedando fuera de la posibilidad de votar en un futuro cónclave. Sí. Cuando esos números van bajando, cualquier papa dice, bueno, yo puedo morirme en cualquier momento, eso es una previsión prudente de la vida, entonces al faltar electores tiene que nombrar cierta cantidad. En este caso nombrado creo que 21, asegurándose que si algo pasa con él, ya esté constituido aquellos que tienen que elegirlo en el número suficiente de cardenales. Uh-huh. ¿Podría entenderse que está el Papa preparando su sucesión? Sí, eso es habitual en cualquier Papa, porque mi imagen evidentemente, como cualquiera, son personas mayores, con dificultades de salud. Entonces es una decisión prudente. Está reglamentado eso. Cuando el número de cardenales va bajando, el Papa tiene que nombrar sí o sí para que se cumplimente, porque ninguno de nosotros tiene asegurada la vida, tampoco el Papa. Entonces es una previsión prudente y lo ha hecho cualquier otro Papa. Desde su punto de vista, padre Raúl, estamos dialogando con el padre Raúl Frega, que nos está ayudando a entender la visión que implica que el padre Tucho, el padre Víctor Fernández, esté, camino al Vaticano. ¿Cuáles son las virtudes, o es por la confianza prodigada a lo largo de los años de Fernández hacia Bergoglio? ¿Cuáles son las virtudes que cree que lo han encumbrado al padre Tucho a este lugar? Mire, creo que lo dice el Papa también en la carta.
Tucho ha sido párroco, yo lo conozco de párroco y siempre mi afecto y mi cercanía es desde ese rol. Después de los otros lugares que él ha ocupado han sido como accesorios, pero yo con 14 años lo tenía como vecino. Yo vivía al frente de la parroquia Santa Teresita y veía que un cura alto pasaba y demás. Después yo me incorporé como joven en la catequesis de confirmación y ahí empecé mi camino. Y bueno, en esa época muchos de Río Cuarto lo conocían. Era notable la capacidad que él tenía para adaptar el lenguaje del evangelio, de las ideas de la fe, a lo sencillo de la gente, a lo cotidiano. Esa es una gran habilidad que tiene él, de poder ser cercano, pero a su vez profundo. Tiene una gran sensibilidad espiritual. Uno de sus libros, que es bestseller, por ahí no entra en las categorías de estos bestseller como se nombran, pero es un libro que mucha gente lo tiene, que se llama 5 minutos del Espíritu Santo, un libro que la gente aprecia, les ha ayudado, precisamente porque es sencillo y profundo. Después, ya cuando era párroco, él viajaba 3 días a la semana a Buenos Aires para ser profesor de la UCA, terminó siendo decano y después rector de la Universidad Católica. Entonces una persona que también es capaz de, en el orden de lo académico, establecer un diálogo de saberes, siempre con esa intención de iluminar la vida. Y otra gran virtud que a mí me enseñó de joven, después me abrió el camino que todos por ahí conocen del diálogo interreligioso, la parroquia nosotros nos ha enseñado a dialogar con el mundo evangélico, con las tradiciones judías. Fue él el que me indicó que empezara el camino de formación en el diálogo interreligioso. Y nosotros lo hemos visto caminar entre nosotros como formadores y siempre en esa insistencia. Por ejemplo, él fue nuestro profesor de homilética, el que nos enseñó a predicar. Y él nos decía siempre, piensen que lo que ustedes digan lo entiende su mamá. Si lo entiende su mamá, entonces lo puede entender cualquiera. Pero no se pongan a hacer grandes elucubraciones teológicas, porque ustedes son pastores y el pastor tiene que acompañar a la gente en lo cotidiano y hablarle su lenguaje, sin que eso implique ser chabacán o desvirtuar el mensaje. Entonces creo que esas son las virtudes que él lleva, y eso es lo importante. Es la primera vez que un latinoamericano llega a ese puesto. Esta es una mirada muy personal, pero creo que después de la elección de Francisco es el nombramiento más significativo en la tradición de la Iglesia argentina, que alguien que sale de nuestro país, de su tradición cultural, religiosa, ocupe ese lugar. Y lo dice la objetividad de que es el primer latinoamericano. Por lo tanto, lleva todo nuestro pensar, nuestro sentir, nuestras categorías culturales al centro del pensamiento de la fe, que para nosotros es Roma. Entonces eso es muy importante y muy valioso y significativo. ¿Esto podrá implicar, padre Raúl, algún beneficio adicional, más allá del contacto abierto, por supuesto, con el Vaticano para la diócesis de Río Cuarto? Sí, podríamos decir que sí. También conociéndolo a Tucho, siempre él es muy prudente en eso. Él lleva nuestro pensar, nuestro sentir, pero me parece que no es una persona de esto que tenemos en la cultura argentina de los amiguismos. Él respeta los procesos, las personas. El Papa Francisco mismo es el primer nombramiento de un argentino en un puesto importante en 10 años de pontificado. No es que el Papa llenó de argentinos apenas llegó al Vaticano. En eso ha sido muy respetuoso de incorporar a personas de distintas tradiciones culturales, incluso a veces nombra personas que piensan lo contrario que él, lo cual habla de su capacidad de integrar. Y Tucho de alguna manera también siempre ha sido así. Entonces nos va a servir para tener un contacto, también para acompañarlo, porque nos está representando de alguna manera a nosotros. Pero eso no va a implicar ningún tipo de acomodo ni nada por el estilo, porque no es el modo en que trabaja Tucho. Esto implicará también, supongo yo, para la propia Iglesia argentina un desafío muy interesante, digo, porque una cosa es tener a un papa y otra cosa instalar a alguien que va a representar una corriente determinada que habla del perfil de la Iglesia católica en Argentina, ¿o no tiene nada que ver, padre? No, lo decís muy bien, representa eso, el pensar de la Iglesia en Argentina. La Iglesia en Argentina, teológicamente hablando, tiene una escuela que se llama la teología de la cultura o la teología del pueblo,
con grandes exponentes, pensadores cristianos en la Universidad Católica sobre todo, que han sido también parte del proceso del Papa Francisco y que siempre ha sido valorado en la teología latinoamericana. Con todo esto se rescata en la Iglesia Universal el camino que la Iglesia en América Latina ha hecho, sobre todo en los últimos 50 años. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia en América hizo su propio proceso reflexivo, que mucho es lo que se llama la teología de la liberación, o también lo bueno de la teología de la liberación, porque puede haber habido excesos que fueron en su momento señalados, pero supone todo un rescatar, por ejemplo, el sentir de la gente, la religiosidad popular, las miradas y los modos de comunicar y vivir la fe. Cuando llegó el Papa Francisco, con su modo también de comunicar muy sencillo y llano, se hablaba de que tenían que hacer un glosario los medios italianos y los mismos italianos, y ni que hablar los europeos, para entender, porque el Papa usaba palabras que no estaban en el uso cotidiano, y también expresiones y signos que por ahí no son tan cercanos al sentir de la Iglesia europea, que en los últimos años o siglos ha sido como la matriz cultural más importante en la Iglesia. Los papas han ido abriendo cada vez más que se exprese en el gobierno de la Iglesia el sentir de estos 1.000 millones de personas que somos, de los 5 continentes, de culturas distintos. La misa y la fe es la misma, para poner un ejemplo, en cualquier continente, pero si uno participa o ve o conoce, no es lo mismo la celebración en África que en Asia, que en Europa o que en América, porque implica la cultura, la vestimenta, la música, y la Iglesia en Roma tiene que expresar toda esa diversidad. Bueno, ahora la diversidad de nuestra Iglesia argentina va a estar representada en el más alto nivel. ¿Puede implicar esto también una consolidación del perfil reformista de la Iglesia? Porque entiendo que prontamente va a haber un concilio en donde se van a discutir cuestiones trascendentales ligadas con el celibato, entre otras cuestiones. ¿Esto también puede leerse desde ese punto de vista? Sí, va a haber un sínodo, que es distinto a un concilio. Sí. Por ahí son palabras medias muy claves, técnicas, podríamos decir, pero hay una gran diferencia. No, está bien que haga la referencia, porque nosotros navegamos en el desconocimiento. Está bien, si es un concilio, yo me estoy olvidando que se habla del Concilio Vaticano III, pero bueno, no sabía que tenías esa primicia, Guillermo. No la tengo. No, sí, un poquito de humor hace bien. Se van a reflexionar cosas sobre el proceso de sinodalidad misma, que es como el ser de la Iglesia, volver a los orígenes. Y en ese sentido, sí, el Papa está como acentuando esa línea. Insisto, esta es la dinámica de cualquier Papa, que siempre va nombrando a los que cree él conveniente, discerniendo lo que la Iglesia tiene que visualizar en el momento presente. Eso no quiere decir, porque había muchos cardenales nombrados por Benedicto y eligieron a Francisco, que podríamos decir es otro estilo. O sea, los papas van nombrando personas que consideren importantes, lo cual no asegura una elección directa, porque no estamos en una dinastía, no es una cosa que se pasa de uno a otro de ese modo. También en ese momento que se llama cónclave, cuando se elige un nuevo papa, y bueno, los cardenales tienen que ver cuál es la persona y el perfil más adecuado para ese momento. Y evidentemente que hay un fuerte acento en personalidades que van siguiendo la línea de la historia, pero a veces el Espíritu Santo, nosotros como creyentes creemos que es más allá de un simple juego político. Dios nos sorprende y nos pone una persona que nos abre caminos distintos. Para finalizar, padre Raúl, entiendo que el padre Tucho dudó de asumir esta responsabilidad y que estuvo, creo, conviviendo una semana con el Papa y que finalmente tomó esta determinación. ¿Ha podido hablar con él recientemente? He escrito el sábado pasado, cuando lo eligieron, le escribí un mail, porque es el medio que por ahí usamos para comunicarnos. Y bueno, estaba sorprendido, contento, pero también, bueno, pidiendo que lo acompañáramos con la oración y sabiendo que fue todo rápido, porque en un mail yo le digo, bueno, sería lindo que a lo mejor vinieras a Río Cuarto a despedirte, y dice, no sé si voy a poder porque tengo un mes para preparar todo el viaje a Roma.
cerrar los asuntos que tiene. Él está en uno de los arzobispados más importantes de Argentina y en un mes tiene que dejar todo listo y viajar. El 5 de agosto lo despedía en La Plata y el 10 de agosto ya tiene que estar en Roma. Si bien sus funciones oficiales empiezan los primeros días de septiembre y luego la creación de cardenales el 30 de septiembre, precisamente por ese sínodo que comienza en octubre, su lugar es preponderante, entonces tiene que también empezar a preparar los últimos ajustes de ese sínodo. Sí, acá Roberto, para finalizar, nos aclara que no es el primer riocuartense que llegó a ser cardenal, porque nos cita de la situación de Aramburu, ¿verdad? Aramburu, sí. Yo nunca me dije que fuera el primero, es el primer latinoamericano que llega a prefecto de la Congregación de la Fe. Pero Aramburu hizo su carrera religiosa no en Río Cuarto, sino en Buenos Aires, ¿o estuvo aquí en Río Cuarto de párroco también? No estuvo en Río Cuarto de párroco que yo sepa, porque hay cosas de la historia que se me escapan. Él es nativo de acá y siempre tuvo esa referencia. En realidad es nativo de Reducción, pero sí no es el primer cardenal. Yo me refería que es el primer latinoamericano en llegar al puesto de prefecto. Sí, yo creo que lo dije yo, que era el primer riocuartense que llegaba a cardenal, y me hace Roberto la aclaración, no por la mención suya, pero sí es el primero que transitando... Está todo un camino acá. Sí, efectivamente. Padre Raúl, gracias por... Incluso cuando lo nombra a la parroquia Santa Teresita, que de los que venimos de ahí siempre queremos ese lugar que es tan bendecido por Dios. Bueno, evidentemente los fieles de Santa Teresita deben estar más contentos aún. Es el primer párroco y ahora es cardenal, así que es una alegría, y es una parroquia de barrio, entonces, insisto, eso también es un gran signo. Los cardenales no salen de palacios, sino también salen de nuestras capillas. Yo conocí la parroquia de niño cuando era una capilla de Fátima, y hoy el que fue párroco es cardenal. Entonces eso es hermoso como signo, porque nos manifiesta que lo cotidiano, lo sencillo, también llega a lugares de responsabilidades que en el caso de la Iglesia son muy importantes. Gracias, Padre Raúl. Como siempre nos ilustra en esto de entender las lógicas de funcionamiento de la Iglesia, un poder que más allá de las cuestiones religiosas también marca el camino en lo político, ¿no? Vaya si lo ha sido en el último tiempo en la República Argentina. Agradecido por su conocimiento. Gracias, Guillermo, siempre por dar espacio a estas charlas. Bueno, el padre Raúl Frega, el cura párroco de Espíritu Santo, a propósito del nombramiento como cardenal del padre Tucho, y además miembro de el gabinete cercano del Papa Francisco, de Monseñor Bergoglio. Bueno, para alguien formado en la iglesia nuestra, en la iglesia católica de Río Cuarto, es un motivo de orgullo. Fíjense que la mirada de Jesús sí que pudo reconocer la grandeza de ese ser humano. Es la mirada del amor, porque el amor ve más allá. Y cuando vos querés a alguien, descubrís en él valores, cosas lindas, que nadie más ve. El amor ve más que cualquier idea. Pero ustedes saben que estamos en una época de crisis cultural, donde es difícil sostener esta mirada, ir más allá de las apariencias, valorar a un ser humano, más allá de la belleza, de la eficiencia, de los puntos débiles. Como ustedes saben, avanza la cultura de la cancelación. Así son las cosas, conciencia y verdad. Desde el Río Cuarto te vamos a contar. Doctor Fernández, presentarse en cirugía. Privado brinda desde hace 2 décadas